Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Buenos días, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a la Iglesia Cristiana de la Gracia, la Casa del Señor. Es una bendición, es una inmensa bendición, queridos hermanos, poder estar aquí, acá reunidos, porque vamos a exponer la palabra del Señor. Vamos a estar, por favor, en Oseas 13, del 1 al 8, ¿sí? Vamos todos, por favor, Oseas 13, del 1 al 8. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando ya lo encuentren. Amén, el 30% ya lo tiene. Necesitamos que todos estemos en Oseas 13, del 1 al 8, por favor. Amén, vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor en Oseas 13, del 1 al 8. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices, acerca de las cuales tienen a los hombres que sacrifican. Dicen perdón a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. Versículo 3. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como humo que sale de la chimenea. Mas yo, Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció. Se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como leopardo en camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Amén, mis hermanos. Es la porción de las Escrituras que voy a predicar el día de hoy. Sin embargo, yo quisiera que seamos conscientes de que finalmente, al final del día, necesitamos que Dios, a través de su Espíritu Santo, obre a través de nosotros. Lo digo, mis queridos hermanos, porque siempre hay el gran peligro de que se exponga nada más y nada menos que una información académica, una información intelectual, y el resultado es que simplemente salimos igual que como entramos, sin transformación, sin haber visto el rostro del Señor, sin haber sido tocados por su palabra, y eso sería un total despropósito. Mis hermanos, vamos a orar en este momento, pero vamos a orar de corazón para que el Señor nos ayude a escuchar su palabra. Realmente, mis hermanos, las distracciones son muchas. Nuestro corazón es engañoso. Sumen a eso todos los afanes que nosotros tenemos. Tenemos 1000 cosas en la mente y en el corazón, 1000 distracciones, pero vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos ayude en este momento para escuchar su palabra que va a ser expuesta. Sí, va a ser expuesta por una persona inmensamente defectuosa, pero es la palabra de nuestro buen Señor. Que el Señor nos dé ese corazón de escuchar su palabra como lo que es su palabra, es la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a inclinarnos ante el Señor. Padre Santo, gracias, Señor, te damos nuevamente por este tiempo. Y yo te agradezco, Señor, por cada una de las personas que ha podido venir. Algunos, Señor, con motivaciones bíblicas y algunos con motivaciones incorrectas. Pero, Señor, tú has permitido que estén acá. Y yo te pido, Señor, que sea la motivación con la que haya venido cualquier persona, utilices este tiempo y este momento para hablar a su corazón. Para hablar a su corazón. Que cada palabra, confrontación o ánimo que sean expuestas el día de hoy, Señor, no sean para el vecino. Que sean recibidas como para nosotros. Confiamos en ti, Señor. Padre Santo, gracias por la cruz de tu Hijo Jesucristo. Es el único que hace posible que nos acerquemos confiados al trono de tu gracia.
Mi Señor, no estamos aquí para ser entretenidos, estamos aquí para ser entrenados en tu palabra y que tu nombre, buen Señor, sea glorificado. Ayúdanos, Señor. Danos corazones que reciban tu palabra. Y aún, Padre Santo, te pido que me des la claridad para explicarla. Nos encomendamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Hoy día vamos a hablar sobre las bendiciones de Dios. ¿Sí? Las bendiciones de Dios. Ahora, yo quisiera empezar con una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos por Dios? No sean tímidos. Bueno, veo muchas caras que les sobra la bendición, por cierto. No, para mi vecino, ¿no? Yo tengo suficiente. ¿Cuántas personas quisiéramos ser bendecidas por Dios? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, siempre habrá una excepción que crea que no necesitan la bendición de Dios. Espero el día de hoy que a través de la palabra le comienza en lo contrario. Ahora, quiero empezar con una segunda pregunta. Además de las bendiciones, digamos, generales que tienes de parte de Dios, ¿qué bendición en particular tú quisieras de Dios para tu vida? No sé, y yo creo que las respuestas variarían. Algunas personas querrán un poquito más de salud, algunas otras personas querrán, no sé, terminar su carrera. Depende de dónde estemos en esta vida, ¿no? Terminar su tesis, algunos, qué sé yo. ¿Qué bendición tú quisieras? Si le pudieras pedir al Señor algo específico, ¿qué bendición tú quisieras de parte de Dios? Yo quisiera darles algunos segundos, por favor, para que reflexionen. Realmente, si le pudieras pedir algo a Dios, ¿qué le pedirías? O de pronto, ¿qué ya le estás pidiendo en este tiempo? Y es importante que lo contestes, no acá, no en público, sino que lo contestes entre el Señor y tú. ¿Qué le pedirías? ¿Qué bendición le pedirías a Dios? ¿Sí? Una esposa allá atrás están gritando, ¿no? Amén. Amén. Ahora, hecho este ejercicio, quiero preguntarles, ¿qué piensas que va a suceder si es que cuando Dios te dé esa bendición? Cuando Dios te dé tu esposita, cuando Dios te haga que culmines esa carrera, cuando Dios haga que tengas ese negocio que tú quieres que sea exitoso, ¿qué crees que suceda cuando llegue ese día? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué creen que pase cuando llegue esa gran bendición que nosotros esperamos? Y yo creo que muchos tenemos esas falsas expectativas. Pensamos que cuando llegue ese día, que llegue la bendición que tanto esperamos, no sé, pensamos que los cielos se van a abrir, que vamos a tener una plenitud inmensa, nos van a salir alas, qué sé yo. Pero la realidad, hermanos, es que cuando llegue la bendición del Señor, la vida va a continuar. La vida va a continuar. Y yo quiero que estemos conscientes el día de hoy, mis hermanos, que el peligro de las bendiciones, cuando nosotros tenemos bendiciones y las manejamos sin humildad y sin Dios, esas mismas bendiciones pueden llegar a convertirse en el inicio de nuestra ruina espiritual. Es irónico, ¿no? ¿Cómo una bendición puede convertirse en tu maldición al final del día? Muy fácil, sacando a Dios de la ecuación de tu vida. Así que el día de hoy la palabra de Dios, les adelanto, nos va a hablar sobre esta realidad. Hoy vamos a ver el peligro de que las bendiciones pueden traer a tu vida grandes problemas si no se manejan con humildad y con dependencia constante. Y esto va a convertirse en el inicio de tu ruina espiritual. Y yo no les estoy hablando del pecado, les estoy hablando de las bendiciones de Dios. De las bendiciones de Dios. Piensen en eso, mis hermanos. Cuán engañoso puede ser el pecado. Que una bendición, que algo precioso que sucede en tu vida, finalmente termine convirtiéndose en el inicio de tu ruina. ¿No me creen? Esto es lo que le pasó a Israel. Y esto es lo que pasa con la mayoría de las personas si nos ponemos a pensar. Las estadísticas, por ejemplo, dicen que de la gran mayoría de personas que han ganado la lotería, la gran mayoría, el 80%, 90%, si no me equivoco, terminan más arruinados de cuando empezaban.
Es decir, ellos tenían alguitos, sus ahorros, se ganaron la lotería y terminaron peor de cómo estaban antes. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? Yo les voy a decir dónde está el culpable. Aquí está el culpable. El corazón. Algunos dirán, el maldito dinero. No, el corazón engañoso. Y malas noticias, es el corazón engañoso que cada uno de nosotros tenemos. Es el corazón engañoso que cada uno de nosotros tenemos lejos de Cristo. Y entonces, mis hermanos, en este momento vamos a permitir que la palabra del Señor sea quien nos hable. Vamos a empezar, por favor, a leer Oseas 13:1. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Lo primero que acá las Escrituras nos están hablando es acerca de Efraín. Está hablándonos de un contraste, ¿no? Estamos, por favor, nuevamente, Oseas 13:1. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Quiero leerles en otra versión para que se entienda un poquito mejor a qué se refiere cuando la Biblia dice cuando Efraín hablaba, hubo temor. Dice, cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esta tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó para rendir culto a Baal y allí selló su destrucción, dicen en otra versión, ¿no? Entonces, nos está dando un contraste muy interesante acá. Nos está diciendo que Efraín, hubo un tiempo en que Efraín incluso causaba respeto para los demás. Era objeto de respeto para las demás tribus también. Ahora, en este versículo en particular se está refiriendo a Efraín como tribu. Me explico. Cada vez que nosotros leemos, particularmente en el libro de Oseas, Efraín, nosotros necesitamos entender que se está refiriendo a Israel del norte, ¿correcto? Estamos hablando de Israel del norte. Sin embargo, particularmente en este versículo está hablando de Efraín como tribu. Ahora, ¿por qué a Israel del norte se le conocía como Efraín simplemente? Se le conocía por la sencilla razón de que Efraín era la tribu más grande. A pesar de que habían otras más tribus en Israel del norte, Efraín era la más grande, ¿correcto? Y por eso a Israel del norte se le denomina también Efraín. Pero el día de hoy en Oseas 13 está hablando de Efraín como tribu. Entonces, tenemos que recordar que Efraín en Génesis 48:19 había sido bendecido desde el inicio. Recordemos que Efraín era el menor de los hijos y aún así fue bendecido. Miren en Génesis 48:19, Jacob declaró explícitamente, dice lo siguiente: lo sé, hijo mío, lo sé, también él, es decir, Manasés, otro hermano, vendrá a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor, es decir, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Por qué les leo este versículo? El Señor había tenido misericordia de Efraín. Efraín, que era el último hijo, ¿no? Porque en los tiempos del Antiguo Testamento, el que tenía más chances era el primogénito, ¿no? Era el hijo primogénito. Y Efraín no era ni siquiera el segundo hijo, era el último hijo. Era el último. Y aún así el Señor extendió su misericordia y lo engrandeció. Engrandeció a Efraín. Entonces, las Escrituras ahora nos dicen, cuando Efraín hablaba hubo temor. Es decir, era un pueblo que en sus inicios, bajo la dirección de Dios, había experimentado bendición y preeminencia. Hubo un tiempo en que Efraín estaba bien, tenía el respeto de los demás, andaba en los caminos del Señor. ¿Y qué pasó, mis hermanos, según este versículo? Cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, dice, pero pecó en Baal y murió. Nuevamente, como dicen otras versiones, pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. Y aquí está el problema. Efraín estaba bien, era un pueblo que estaba bien, le iba bien económicamente, militarmente. Era un pueblo que vivía de las cosechas, era un pueblo agrícola y le iba muy bien. ¿Cuál fue el problema o el detalle? Que a sus vecinos también les iba bien. Y sus vecinos no adoraban a Jehová, el único Dios verdadero. Sus vecinos tenían otros dioses, ¿sí? Y uno de sus principales dioses era, por ejemplo, Baal, ¿no? Así que Efraín enfrentó esta tentación.
¿y qué pasa si yo también adoro a esos otros dioses? No me voy a olvidar de mi Dios de ahora, por si acaso, ¿ah? Pero ¿por qué no empiezo a adorar a los otros dioses también? Porque les va de maravilla a los demás. Y lamentablemente lo hizo. Ese pequeño detalle lo significó todo para Dios. Porque ahí el Señor dice, pecó en Baal y murió, dicen las Escrituras. Porque eso significa una traición contra Dios. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuántos de nosotros acá estamos caminando firmes en las cosas del Señor? Estamos esforzándonos, viviendo nuestra vida cristiana para la gloria de Dios, siguiendo a Cristo, y por algún motivo se nos ocurre mirar al vecino. ¿Les ha pasado? Que no cree en Dios, que es ateo incluso, que blasfema, se burla de tu fe y que le va excelente. Y ahí está la tentación para cada uno de nosotros, ¿no? Y si también aplico un poquito de su lógica, y si también adoro a sus ídolos, porque claro, las personas que no creen en Dios el día de hoy, mis hermanos, también tienen sus ídolos, ¿sí o no? Claro, en el tiempo del Antiguo Testamento tenían a Baal, ahora no hay Baal, pero hay otros ídolos. El ídolo del dinero, el ídolo del placer, el ídolo del estatus. Y de repente voy a mencionar algo que va a molestar a muchas personas. El ídolo de la familia. ¿Por qué lo digo? Cualquier cosa que esté por encima de Dios siempre, siempre, siempre termina siendo un ídolo. Siempre termina siendo un ídolo. Y el gran problema con Efraín fue que en su lógica es, bueno, puedo entregarme esos ídolos y también me va a ir bien. Grave error, porque las Escrituras dicen que cuando Efraín hizo eso, murió. Y cuando dice murió, indica que perdió su posición de honra, su posición de influencia espiritual y cayó bajo juicio. Lo irónico, mis hermanos, es que Efraín cayó en esa lógica cuando le iba bien. Es decir, ni siquiera era un momento de desesperación. Mira, no tengo, ¿qué hago? En mi desesperación acudiré a otros dioses. No, les iba muy bien. Eso es lo irónico del pueblo de Efraín. Les iba excelente. Estaban siendo inmensamente bendecidos por Dios. Y en medio de eso, se entregaron a otros dioses falsos. A pesar de que Dios les había advertido. Miren cómo dice Deuteronomio 8 del 12 al 14. No sea que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus abejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Moisés ya advertía a Israel sobre el peligro del orgullo, mis hermanos. Quiero mostrarles algo. No es la grandeza en sí misma lo que es pernicioso, sino la grandeza que conduce a la autoexaltación y al olvido de Dios. Y ese es el problema, que podemos llegar a un punto en el que somos tan bendecidos, pero nos olvidamos de Dios. Y nosotros pensamos que hemos llegado donde hemos llegado por nuestras habilidades. Y eso se llama, hermanos, autoexaltación. Entonces, vamos a Oseas 13:2. Vamos a leer todos juntos, por favor, Oseas 13:2. Entonces el Señor continuó hablando y dice, ahora continuaron en su pecado, y de su plata se han hecho imágenes de fundición, ídolos según su entendimiento, todo ella obra de artífices. Y dicen ellos, sacrificad hombres, y besan a los becerros. Hermanos, cuando nos entregamos a los ídolos, hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Yo quiero que prestemos atención a Oseas 13:2, porque nos muestra ahora cuáles fueron las consecuencias para el pueblo de Israel al entregarse a un Dios que no es el único Dios verdadero. Porque dice, continuaron con su pecado. Continuaron en su pecado. ¿Qué más dice? Y de su plata se han hecho imágenes de fundición. Empezaron a hacerse ídolos. Ídolos según su entendimiento. Toda ella obra de artífices. Obra de artesanos que dicen en algunos otros versículos. Y además decían,
sacrifiquen hombres y besen a los becerros. Sacrificar hombres y besar a los becerros. Es irónico, ¿no? Ahora nos está hablando, cuando dice sacrificar hombres, muy probablemente está haciendo referencia a los sacrificios humanos que hacían los dioses paganos en ese tiempo, porque lamentablemente hacían sacrificios humanos a Baal. Y también dicen besen a los becerros. En ese tiempo besar a los becerros era un acto de adoración y sumisión a una deidad. Miren, hermanos, cómo llegaron de una posición tan privilegiada a una posición tan vergonzosa. ¿Por qué? No les faltaba nada. No les faltaba nada, mis hermanos. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué de tener esa posición tan privilegiada? No les faltaba nada, insisto. Ahora empezaron a buscar a otros dioses. Y la respuesta es sencilla. Se resume en una sola palabra, mis hermanos. Orgullo. El orgullo. Jonathan Edwards decía lo siguiente: el orgullo es la raíz de todo mal, la razón por la cual los hombres se apartan de Dios, porque, atención, no pueden soportar ser dependientes de Él. El orgullo, mis hermanos, siempre quiere ser independiente. El orgullo quiere ser independiente, quiere la autoexaltación. Y hay un gran problema para la autoexaltación y para nuestra independencia: Dios. Y al orgullo no le gusta depender de Dios, ni de nadie, pero Él es el inicio de la caída. Entonces, pasamos al versículo 3. Oseas 13:3 dice así: por tanto, y ahora vamos a ver las consecuencias de haberse entregado a su pecado, o haber adorado a otro Dios, perdón. 3:13 dice: por tanto, serán como la niebla de la mañana. Ahora, vean las consecuencias. Veamos con mucha atención las consecuencias, mis queridos hermanos. Serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece, como el tamo de la tempestad, que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Aquí el Señor nos está indicando, a través de 3 metáforas distintas, la vanidad de la vida de una persona, ¿no? La vanidad de la vida de una persona. Si pueden acompañarme, por favor, a Salmo 103, 15 al 16. Vamos, por favor, a Salmo 103, 15 al 16. Salmo 103, 15 al 16. Dice así la palabra del Señor: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conocerá más. Algo que yo creo que nos ayudaría bastante es en el Salmo 103, 15 al 16. Cambia esa parte que dice el hombre y, por favor, haz el ejercicio de poner el tuyo, tu nombre. Digamos que te llamas Carlos. Salmo 103, 15 al 16. Pon tu nombre. Tu nombre, Carlos, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece, y su lugar no la conoce más. Así de efímeros somos nosotros, hermanos. La vida pasa increíblemente rápido. La vida pasa increíblemente rápido. Sin embargo, en Cristo y en el Señor, nuestra vida tiene un propósito eterno. Eterno, mis hermanos. Pero también lo contrario es cierto. Cuando nosotros no edificamos sobre Dios, cuando nosotros simplemente nos esforzamos para nosotros, toda esta gloria y todos estos logros son así de efímeros. Como la niebla de la mañana, dicen las Escrituras. Como tamo que la tempestad arroja de la era. El tamo es la paja sin valor que se separa del grano durante la trilla, ¿no? Y es fácilmente arrastrada por el viento. Están trillando, ¿sí? Algunos sabrán. Hay una parte que se lleva el viento, ¿verdad? La parte que no sirve. Es así como el Señor se está refiriendo. Y tenemos que recordar, la gloria del hombre es un soplo, pero la gloria de Dios es eterna. ¿Por qué lo digo, mis hermanos?
Por una sencilla razón. ¿Para la gloria de quién estás viviendo? ¿Para la gloria de quién estás viviendo? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo me estoy esforzando porque quiero ser alguien en la vida. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han escuchado? Es muy conocido y es muy aceptado. El gran problema con esa pequeña declaración es que es una autoexaltación. Son personas que están viviendo para ellos mismos, que se están esforzando, sí, pero para ellos mismos. Que se están sacrificando, sí, pero para su gloria, no para la gloria de Dios. Y lo triste es que esfuérzate, en verdad, esfuérzate, sacrifícate, madruga, haz todos los sacrificios que veas por necesario, vas a cumplir tus sueños. Normalmente, con sacrificio, con disciplina, se pueden conseguir muchas cosas, en verdad. ¿Saben cuál es lo triste? Que esa gloria es efímera, pasajera. La gloria del hombre, hermanos, es un soplo, pero la gloria de Dios es eterna. Insisto, ¿qué dice tu vida? ¿Para la gloria de quién estás viviendo? ¿Para quién te estás esforzando en verdad? Y de repente eso explica muchas de tus frustraciones. Y de pronto en el fondo de tu corazón estás viviendo solamente para ti. Puede ser. La gloria del hombre es un soplo. Acuérdense quiénes somos delante de Dios. Pero también recuerden la gloria que hay de vivir y morir para Cristo, para el Señor. Vamos a pasar a Oseas 13:4, por favor. Ahora el Señor dice lo siguiente: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador fuera de mí, dice el Señor. Versículo número 15. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Y ahora el Señor está recordando nuevamente quién es el único Dios verdadero. Pequeño paréntesis, nuestra atención en Oseas 13:4 dice: yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿Correcto? No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El Señor dice, Jehová dice, no hay otro Salvador sino a mí. ¿Correcto? ¿Hay otro Salvador aparte de Jehová? No lo hay. Y en el Nuevo Testamento dice algo precioso. Y en ningún otro hay salvación. La misma palabra, la misma frase. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando en este versículo? De Cristo. De Cristo. Solamente hay salvación en Dios. Y para ser específicos, en Cristo. Ahora, para no desviarnos del tema, por favor, vamos a ir a Oseas 16:13, porque en Oseas 16:13 la palabra de Dios nos expone y nos explica. Oseas 13:6, perdón. 16 dije, perdón, ¿sí? No hay 16. En mi Biblia sí hay, hermano, cuidado. Perdón, Oseas 13:6. En Oseas 13:6, mis hermanos, vamos a ver en realidad el corazón de la prédica del día de hoy. Vamos a ver qué sucedió con Israel, con Efraín. Y dice así la palabra del Señor: en sus pastos se saciaron, y una vez saciados, se ensoberbeció su corazón, y por esta causa se olvidaron de mí. Para que podamos verlo de la mejor manera, quiero leérselos en algunas otras traducciones más. Dice, es el mismo versículo, Oseas 13:6. En otra versión dice: les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Ahí está, mis hermanos, el corazón de cada uno de nosotros. El potencial peligro de las bendiciones de Dios. ¿Saben cuál es el peligro de las bendiciones de Dios? Que puede haber un orgullo en nosotros. Las Escrituras dicen: y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Otra versión dice: pero cuando tuvisteis comida de sobra, vuestro corazón se llenó de orgullo y se olvidaron de mí. Y otra versión también dice: pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. La palabra del Señor es clara, mis hermanos. La saciedad, la plenitud, la prosperidad material
y el reconocimiento que se deriva de la excelente vida moral que puede darte Dios, te puede llenar de orgullo. Y no solamente las bendiciones materiales de Dios nos pueden llenar de orgullo, mis hermanos. Aún la rectitud que Dios ha puesto en nuestra vida nos puede llenar de orgullo. Y eso es sumamente peligroso. A veces olvidamos que por la gracia de Dios estamos caminando por donde estamos caminando. Pero muchas veces lo olvidamos. ¿Cuántas veces en nuestro corazón miramos a alguien que está en pecado y decimos, no, felizmente yo no soy, yo no tomo, yo no voy a fiestas, yo no soy así? Eso es un mal indicador. Y ese es un mal indicador porque eso muestra que estás olvidando de dónde Dios te ha sacado. Estás olvidando que tú estás ahí por la gracia de Dios. Y el Señor dice, por esta causa se olvidaron de mí. Y quisiera que subrayen esto, hermanos. El orgullo es la raíz del olvido de Dios. El orgullo es la raíz del olvido de Dios. ¿Cuántas personas, mis hermanos, se han desviado de los caminos de Dios, se han desviado de las sendas del Señor? Y a veces dicen, no, es que no sé qué pasó, no sé, me olvidé de Dios, es que tenía muchas cosas que hacer y ya no puedo dedicarme a las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. No es que estuviste ocupado, no es que no sabes qué pasó, no es que tuviste muchos problemas. La palabra de Dios tiene una explicación más sencilla: orgullo. ¿Orgulloso yo? No. Eso demuestra que es orgullo. Ese es el mejor indicador que es orgullo. Subrayenlo, resáltenlo. El orgullo es la raíz del olvido de Dios. Cuando nos atribuimos el mérito de nuestras bendiciones o pensamos que somos autosuficientes, relegamos a Dios a un segundo plano y lo ignoramos por completo. Y eso demuestra que tu Dios es un Dios bombero, lamentablemente. Un Dios al que buscas para tus problemas, pero cuando pasaron los problemas, también pasa Dios. Orgullo. Y la palabra es bien clara respecto al orgullo. Proverbios 16:18 dice, antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lo he mencionado hace unos meses atrás, pero creo que es pertinente que lo repita. Nuestra hermosa ciudad, nuestra cultura, ¿no? Nuestra ciudad, ¿no? Tiende a ser más supersticiosa de lo que nosotros imaginamos. Pero lamentablemente prestamos atención a cosas que no deberíamos. Y yo hacía este ejemplo, ¿no? Hay personas que, ¿qué pasa cuando sueñan con perro, por ejemplo? Al unísono, ¿no? Te van a robar, ¿no? Y algunos me dirán, pero de verdad me robaron, me sueño y me roban. Eso pasa. Y en particular yo he visto acá, ¿no? No sé cómo será en otros países, en otras ciudades, pero en particular acá. Sueñes con eso y ya estás alerta, ¿no? A tu esposo o a tu amigo, a tu papá, oye, me he soñado con perro, oye, de verdad, y todos preocupados y alertados, ¿no? Pero yo digo, ¿cuántos de nosotros nos alertamos de esa manera y cuando nosotros vemos orgullo en nuestro corazón? ¿Les ha pasado alguna vez? Oye, me he dado cuenta que está empezando a aflorar el orgullo en mí. De verdad, no te creo, arrepiéntete. ¿Han tenido esas conversaciones? No, ¿verdad? Pero sí la del perro. Y es curioso, tenemos más miedo a que nos roben, le tenemos más respeto incluso a ese sueño y más temor a eso que al orgullo en nuestro corazón. Y así estamos, mis hermanos, y así estamos. Porque el orgullo es el inicio de la caída, siempre. No importa cuán bendecido estés, no importa cuán estables estén las cosas en tu vida. Si es que el orgullo empieza a aflorar en tu corazón, siempre es el inicio de la caída, siempre. Y entonces el Señor muestra que el corazón orgulloso hace que uno se olvide de Dios. Y vamos a ir dentro de un momento a aterrizarlo un poquito más a la vida práctica, pero vamos a terminar de exponer hasta el versículo número 8.
Oseas 13, 7 al 8, por favor. Vamos a ver las consecuencias del olvido y del olvido hacia Dios, ¿sí? Oseas 13, 7 al 8. Dice así en las Escrituras: por tanto, yo seré para ellos como un león, dice el Señor. Atención, mis hermanos, es Dios quien está hablando. Es Dios quien está hablando. No es yo que estoy haciendo una invención, es Dios quien está hablando. Yo seré para ellos como un león, como un leopardo en el camino acecharé, como osa a la cual han robado sus cachorros. Los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como una leona, fiera de los campos los despedazará. Ese es Dios. Ese también es Dios. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios al que creemos. Hemos visto en versículos anteriores cuán grande es el amor de Dios, cuán inmenso es el amor de Dios. Pero este versículo nos ayuda a recordar cuán temible es la ira de Dios. La ira de Dios. Y trata de explicarlo de diferentes maneras. Yo seré para ellos como un león, como un leopardo que los aceche. Particularmente lo que llamó más mi atención fue como una osa a la cual han robado a sus cachorros. ¿Saben cómo reacciona una osa cuando le roban a sus cachorros? ¿Saben qué hace una osa en su desesperación y en su furia cuando le quitan sus cachorros? Una osa en esa situación no busca herir, busca destruir. Busca destruir lo que percibió como la amenaza. La osa atacará con toda su fuerza, con garras y dientes, hasta que el peligro sea aniquilado. No hay piedad, no hay retirada. Es furia absoluta, implacable y vengativa. De esa manera dice Dios que son las consecuencias para todos aquellos que se alejaron de Él, que se rebelaron de Él. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Y nuevamente, aquí habla sobre la ira de Dios. Lo digo porque necesitamos predicar la ira de Dios para que los hombres puedan ver la necesidad de la salvación. Hebreos 10:31 lo dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no puede ser más cierto, mis hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y yo sé que no es un mensaje popular, no es un mensaje al que van a decir amén, pero ese es el Dios que tenemos enfrente. Un Dios amoroso, sí, pero un Dios santo, santo, santo y justo. Ahora, hermanos, la historia de Efraín es un recordatorio de que el problema no radica en la ausencia de bendiciones. ¿Se han dado cuenta? El problema no radica en la ausencia de bendiciones. Lo digo porque muchos dicen: ay, si no tuviera este problema, mi vida sería fantástica. Serviría a Dios con todo mi corazón. Yo confiaría en el Señor. Si es que este problema que tengo desaparecería, las cosas serían mejores, tan buenas. Y nosotros estamos viendo que no es así. No es así, hermanos. El problema no es la ausencia de bendiciones. Insisto, porque estoy seguro, demasiado seguro, que muchas personas acá piensan que lo único que necesitan es una bendición más, una solución a sus problemas más. Ese no es el corazón del problema. El problema es la condición pecaminosa de nuestro corazón. La condición pecaminosa de nuestro corazón es el problema. El problema con ese corazón pecaminoso es que al ser elevado por el éxito o el reconocimiento, se inclina a la autosuficiencia y al olvido de su creador. Es nuestra tendencia. Nuestra tendencia, mis hermanos, es olvidarnos de Dios. Nuestra tendencia es la autoexaltación. Siempre, cada uno de nosotros, no importa cuán humilde quieras parecer ante los demás, no importa cuán humilde tú digas que eres, tu corazón engañoso, dicen las Escrituras, tienden a olvidar a Dios, tienden a la autoexaltación.
Necesitamos ser conscientes de eso, porque la autoexaltación siempre va a implicar olvidarte del Señor. Y olvidarte de Dios es algo grave. No es olvidarte de tu abuelito. Porque algunas personas ven a Dios como un abuelito, ¿no? Oh, lo olvidaron, pobrecito, acuérdate de Dios. No te estás olvidando de tu abuelito. Estás olvidándote de tu Creador, de un Dios eterno y santo, el cual muestra su ira como lo que hemos visto aquí, como un león, como un guepardo, como una leona, como una osa, la que ha perdido sus crías. El problema es nuestro orgullo, mis hermanos. Y muy a mi pesar y lamentablemente diré que muchas personas acá dirán, bueno, puede ser. ¿Cuánto me gustaría que tal persona escuche estas palabras? ¿No? Esa sí es orgullosa. Y ese es mi pesar. Y para las personas que estén pensando eso todavía, quiero leerles Romanos 3:10. Dice así la palabra del Señor. Vamos juntos, Romanos 3:10. Romanos 3:10, vamos a leerlo hasta el número 12, por favor. Las Escrituras dicen, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Pasamos por favor al versículo número 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra es clara, hermanos. Todos pecaron y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso, hermanos, que el Evangelio exige humillación y arrepentimiento total. Humillación y arrepentimiento total hacia Dios. No como un mérito, sino como el único camino para reconocer nuestra bancarrota espiritual. No como un mérito, mis hermanos, sino como una necesidad desesperada de la gracia de Dios, que solo se encuentra en Cristo Jesús. Necesitamos reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y acá siempre está el gran problema. Personas que no se creen tan malas. No, pero yo cuido a mis hijos, yo me sacrifico. No, pero yo conozco a personas que son 1000 veces peores que yo. No hay humillación y no hay arrepentimiento. Necesitas que Dios te muestre la necesidad desesperada de la gracia de Dios. Y no sé cuántos hemos llegado a ese punto. Muy a mi pesar, muchas personas piensan que han llegado a la fe pensando que han abierto las puertas de Dios a su corazón. Muchas personas piensan que han llegado a la fe dándole una oportunidad a Dios en sus vidas. Mis hermanos, las Escrituras no muestran ese Dios. Las Escrituras muestran que lo necesitamos desesperadamente. No sé si han pasado por eso o por lo menos han visto en películas, cuando una persona necesita desesperadamente un trasplante de un órgano. Cada uno de nosotros necesitamos desesperadamente el trasplante de un corazón. Y ese corazón solamente nos lo puede dar Dios. Ahora, quería culminar con algunas preguntas, mis hermanos. Estábamos hablando sobre el hecho de que Efraín fue engrandecido, pero lamentablemente lo llevó al orgullo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿de qué maneras te ha permitido Dios ser engrandecido o has experimentado prosperidad en tu vida, ya sea financiera, relacional, moral? ¿Y cómo has manejado ese engrandecimiento o prosperidad? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo has manejado todo lo bueno que Dios te ha dado hasta el día de hoy? Financieramente, por ejemplo, Dios te ha dado un buen trabajo, un trabajo regular o bien pagado. Dios te ha dado un negocio próspero. ¿Y cómo estás lidiando con eso? ¿Tienes una familia unida, amigos leales?
o has sido una figura de influencia positiva para otros, Dios te está bendiciendo y de repente no estás siendo consciente de eso. Una bendición moral. ¿Has logrado superar luchas personales? ¿Has desarrollado un carácter más fuerte? ¿O has sido elogiado por tu integridad y disciplina? Dios te está bendiciendo. ¿Cuál es el detalle? ¿Te has atribuido el mérito a ti mismo? Pensando, lo logré con mi propio esfuerzo. ¿O has reconocido que toda buena dádiva viene de Dios? Piensa un poco en todas las cosas buenas que Dios te ha permitido. A un bebé saludable, a una bebé saludable, a una familia estable. Y es por la gracia de Dios. Pero realmente pensamos que es por la gracia de Dios todo lo que tenemos. Te voy a molestar un poquito más. Si tu negocio ha prosperado, por ejemplo, ¿has usado esa prosperidad para glorificar a Dios o te has vuelto más arrogante en tus decisiones, creyendo que tu éxito es solo por tu ingenio? ¿Cómo manejas? ¿Qué haces con cada cosa con la que Dios te da y te bendice? Ahora, en Oseas 13:6 hemos visto que el orgullo lleva al olvido de Dios. Así que tengo esta pregunta para ti. ¿Qué áreas de tu vida indican que a pesar de las bendiciones de Dios, podrías estar olvidándolo por orgullo o autosuficiencia? El orgullo, recordemos por favor, es sutil. No siempre se manifiesta con arrogancia descarada, mis hermanos. El orgullo no siempre figura así. No siempre, mis hermanos. El orgullo muchas veces puede lucir con una mirada tan piadosa, tan tranquila, tan alegre. Así también luce el orgullo, mis hermanos. El orgullo nuevamente es sutil. El orgullo también se manifiesta a través de la autosuficiencia. Repito, el orgullo se manifiesta a través de la autosuficiencia. Esa autosuficiencia que no nos hace dejar de depender de Dios y mucho menos de los demás. Hermanos, a veces cuando todo va bien es cuando más olvidamos a Dios, porque sentimos que no lo necesitamos. Y quisiera darte algunas señales de olvido por orgullo y autosuficiencia. ¿Cómo puedes saber si tienes orgullo? ¿Cómo puedes saber si es que estás padeciendo de autosuficiencia? Con algunas preguntas que espero que te ayuden. ¿Oras menos o con más fervor cuando no estás en crisis? Cuando no estás en crisis, ¿tu intensidad de oración baja o sube? Muchas personas oran mucho menos cuando no están en crisis. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo es tu vida de oración? Y peor aún, de repente es inexistente. Eso es autosuficiencia. No orar es un mensaje claro hacia Dios. No te necesito. Orar siempre significa dependencia de Dios. Encomendar nuestros caminos al Señor. Dependo de ti, Señor. Pero una señal de autosuficiencia puede ser que cuando nosotros oramos menos, cuando no estamos en crisis. Otra pregunta, ¿confías más en tu planificación y tus recursos que en la dirección y provisión de Dios? Yo siempre los animo, hermanos, planifiquemos siempre. El problema es que nuestra tranquilidad esté en nuestra planificación. Ahorremos por si acaso, siempre estoy a favor de eso. El problema es que nuestra tranquilidad esté en nuestros ahorros. Nuestra tranquilidad final. ¿Dónde confiamos? ¿Buscas consejos de personas antes que la sabiduría de la palabra de Dios? Eso también puede ser orgullo, mis hermanos. ¿Sientes que tus buenas obras o tu excelente moral te hacen superior a otros creyentes o no creyentes? También se llama orgullo. ¿Te comparas con los demás? ¿Te anima a ver a otras personas que están peor que tú? Suena horrible, ¿no? Pero te anima, te hace sentir superior. Te sientes superior a otras personas que viven en una vida de pecado, entregadas a vicios,
Y de pronto tú los miras y en el fondo de tu corazón dices, oh, yo no soy así. Eso es orgullo. Es orgullo porque tu tranquilidad está en tus buenas obras y no en tu Señor y Salvador. ¿Saben cuál es otra señal de orgullo, mis hermanos? Dejar de estudiar la Biblia regularmente o de buscar la comunión con los hermanos en la fe. Eso es señal de orgullo. Esa persona está diciendo que no necesita de Dios y no necesita mucho menos de los hermanos. Orgullo. Orgullo. Para las personas que tienen familia, si tu vida familiar es armoniosa por la gracia de Dios, ¿sigues orando diligentemente por ella o asumes que ya todo está bajo control por tu buena gestión? Y eso podemos expandirlo para cualquier área de nuestra vida, ¿no? Cuando los tiempos están tranquilos por la gracia de Dios, ¿seguimos orando con esa misma diligencia? Para preguntarnos, mis hermanos. Ahora, también el día de hoy hemos visto las consecuencias de ignorar a Dios. Esto estaba en Oseas 13, del 7 al 8. Y mi pregunta es, ¿qué tan seriamente tomas la ira de Dios contra el pecado? ¿Y cómo te motiva eso a buscar una vida de humilde dependencia? ¿Cómo estás viendo el pecado en tu vida? ¿Entiendes que el pecado no es solo una falta moral, sino una traición a un Dios santo? Yo les animo, hermanos, a arrepentirnos genuinamente, a buscar la humildad activamente, reconociendo nuestra dependencia total de Él, aferrarnos al Evangelio sobre todo. Finalmente, queridos hermanos, quisiera que me acompañen a Jeremías 9:24. Vamos por favor a Jeremías 9:24 para terminar este tiempo. Jeremías 9:24. Jeremías 9:24, por favor. Ayúdeme con vuestro amén. Amén, perfecto. Dice así la palabra del Señor: mas el que se gloríe, gloríese en esto, en que estudia teología. ¿No dice eso, hermanos? El que tiene propiedades y terrenos. La palabra dice, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. De que me entiende y me conoce. Si hay algo en lo que quieres gloriarte, deberías gloriarte en conocer a Dios. Y no estoy hablando solamente de teología, mis hermanos. Porque lamentablemente la teología sin Dios parece una contradicción, ¿no? Teología sin Dios. Y lleva al orgullo. ¿Cuántas personas hay que conocen de teología, empiezan a saber más de Dios, empiezan a leer y en lugar de crecer espiritualmente, empiezan a sentirse más soberbios, empiezan a mirar al otro hermano como inferior? Si la hermana no ha leído a John Owen, yo sí. ¿Saben cómo luce una persona que verdaderamente entiende y conoce a Dios? Les muestro Isaías 6:5. El profeta Isaías, en Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Un conocimiento profundo y real de Dios siempre, siempre, siempre te va a llevar a la humildad, a la verdadera humildad. ¿Quieren ver cómo luce una persona que realmente está empezando a conocer a Dios? Lean por favor el libro de Job. Miren cómo dice el Job al final.
después de tanta queja y de tanto sufrimiento. Y recuerden, Job era un hombre íntegro, un hombre sumamente íntegro. Y él estaba quejándose porque él no entendía el porqué de sus sufrimientos. ¿Qué hizo Dios? ¿Saben qué hizo Dios? Simplemente le habló y apareció. Y Job llegó al punto al de decir, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y después dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí necesitamos estar. Ahí necesitamos estar. Porque, hermanos, lamentablemente también existe el orgullo teológico, ¿no? Sentirnos mejores y superiores a los demás simplemente porque leí un poquito más o comprendí un poquito más. Si estás en ese punto, arrepiéntete. Si realmente es un indicador que realmente estás conociendo a Dios, siempre es la humildad. Siempre es la humildad. ¿Y qué necesitamos finalmente para ser humildes? ¿Decidir ser humildes? ¿Esforzarnos en ser humildes? Porque hay un gran problema. Nosotros no podemos fabricar humildad. Nuestro corazón es orgulloso y engañoso. ¿Cómo hacemos para ser humildes teniendo un corazón engañoso, mis hermanos? Cristo. Cristo siempre es la respuesta. Recuerden lo que dijo tu Salvador. Recuerda lo que dijo tu Salvador. Apartados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí, dice Jesucristo. Permaneced en mí, dice el Señor. Permanezcamos pues entonces en el Señor. Y algunas personas me dirán, qué bonito lo que dices, pastor, pero es que es difícil pues humillarse. Me cuesta humillarme. Si te cuesta humillarte, yo quiero leerte a alguien que no le costó humillarse. Te leo Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién fue? Cristo. Pero a nosotros nos cuesta. Pero a nosotros nos cuesta humillarnos. Y debería darnos vergüenza, mis hermanos. Pero nosotros somos los intocables. Nosotros somos los del gran honor en esta vida. Así me han dicho, ¿cómo es posible? Arrepiéntete. Que el Señor nos dé la humildad, mis hermanos, para buscarlo y amarlo, para darle gloria y honra cuando vengan las bendiciones. Y que recordemos que todo lo que tenemos no es por nuestro ingenio precisamente, es por la gracia de Dios. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Nos has hablado de tantas cosas el día de hoy. Nos has hablado sobre nuestra tendencia, Señor, a enorgullecernos y olvidarte cuando las cosas están bien. Mi Señor, yo oro por las personas que están teniendo en este tiempo un tiempo tranquilo, un tiempo de remanso. Y Señor, ayuda a que esas personas estén alertas, porque no lo van a decir explícitamente, pero sus obras muestran y gritan y dicen que no te necesitan, cuando te necesitan más que nunca, Señor. Perdónanos cuando tenemos esas actitudes, Padre Santo. Pero, Señor, el día de hoy también hemos visto cuán temible eres, cuán terrible ha de ser tu ira. Y te rogamos, Señor, que nos des, que nos recuerdes esa gran verdad para poder predicar tu evangelio con denuedo y sin vergüenza. Ayúdanos, Señor, a crecer más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Sobre todo, Señor, ayúdanos a recordar que cada vez que nos alejamos de ti, no son las circunstancias, es nuestro orgullo. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo orgullo y buscarte y seguirte y vivir y morir por ti, el único Dios verdadero. Perdónanos, Señor, si nos entregamos
a las vanidades que ofrece este mundo. Pero Señor, eres más grande que cualquier cosa. Y nos encomendamos a ti, Señor, para que podamos honrarte con nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nos des ese enorme privilegio de decir: he dado la buena batalla. He dado la buena batalla. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.